Hola amigos, ¿cómo están? Queremos nuevamente invitarles a que nos acompañen al desarrollo de la lección para la escuela sabática. En esta ocasión sería el segundo tema. Recordemos el título general de la lección para este trimestre es Alusiones, Imágenes y Símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? El propósito de estas lecciones es que se nos dan herramientas para que el estudio sea lo más efectivo posible. Y en el caso que nos toca hoy, en el día de hoy, la lección girará en torno a cómo el libro de Génesis puede proveer esas herramientas, alusiones, imágenes o símbolos para que al estudiar Apocalipsis y Daniel tengamos mejores instrumentos, mejores herramientas. Vamos pues entonces a mirar un poquito la imagen central del título general, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. La semana pasada se estudió la lección 1, algunos principios de interpretación profética. En esta ocasión vamos a mirar la lección 2, el Génesis como fundamento. Aquí tenemos ya entonces esta lección. Hay puntos sumamente interesantes, vamos a compartir, y algunos otros que no están en la lección, pero vale la pena mencionarlos. Por lo pronto, invitamos a que tengamos una lectura de algunos conceptos y entonces traeremos los comentarios. El versículo que se nos invita a memorizar es aquel que pronunció Juan Bautista. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Este concepto de un cordero presentado a la nación judía por parte de Juan Bautista ya venía con un precedente que aparece en el Antiguo Testamento. Y la lección lo menciona. Ya nos anticipamos, es Génesis capítulo 22, allí cuando Abraham lleva a Isaac al sacrificio y el niño no sabía. Pero prestemos atención aquí a los comentarios que trae la lección y vamos a hacer alguna reflexión. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen las raíces que se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, Juan, por ejemplo, da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Saben amigos que lógicamente mucha gente quiere interpretar Daniel y Apocalipsis, aquellos que se animan a interpretarlo, pero cuando desarrollan métodos o artilugios o imaginación, yo conté en la lección anterior que me tocó a mí leer de un fulano que interpretando o intentando interpretar Apocalipsis y citando aquella porción del capítulo 1 donde Jesús aparece con su mano levantada y 7 estrellas en su mano, el individuo especulaba con querer saber si en la posición de los dedos había esta imagen, que eso era signo de esoterismo. Amigos, eso es especular. ¿Qué lección sacamos de ello? Y aún si hubiera algo al respecto, en lugar de tomar en cuenta lo que el autor nos está proponiendo. Nuevamente invito a que repasemos lo que aparece coloreado. En el caso del Apocalipsis, Juan el Bautista da por sentado que su público que está oyendo conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares del Antiguo Testamento. Y amigos, cuando miramos el Apocalipsis, podemos hacer la prueba de fijarnos en las referencias que aparecen, en algunas Biblias aparecen al pie, abundan las eh, referencias del Antiguo Testamento. No solamente del libro de Génesis que vamos a mirar ahora, de otros libros también. En algunos casos hay referencias que no están en la Biblia, pero sí en la historia. Un caso, por ejemplo, es el secamiento del río Éufrates, que aparece en Apocalipsis capítulo 16, cuando los reyes del oriente vienen contra Babilonia y el Éufrates se seca. Saben que ha habido mucha especulación. Quiero citar ese ejemplo para hablar de que las referencias pueden estar en la Biblia y pueden estar en la historia, no necesariamente presentada en la Biblia, pero sí en la historia. Hubo una época en que se especulaba si esos reyes del Oriente eran aquellos de Japón o de Rusia
especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el secamiento del Éufrates y para tomar posesión de Babilonia, etc. Olvidando que hay una historia que cuenta de Ciro que secó el río Éufrates para cruzarlo en el lecho de barro para poder atacar Babilonia. Esto aparece citado por Herodoto, de los 9 libros que él tiene, el número 1, en el párrafo 189 en adelante. Él cuenta esa historia. Por lo tanto, cuando en Daniel 5 se nos cuenta la toma de Babilonia por parte de Darío el Medo, recordemos, él va a ser el suegro de Ciro, él toma el reino y Ciro luego, pero fue el general Ciro el que organizó todo esto. Entonces vemos que Apocalipsis 16 cita una historia y así podríamos hablar de otros hechos también. De hecho, no solamente Apocalipsis 16, también Isaías capítulo 44 y 45 se nos habla de Ciro y la expresión secaos, mencionando que haría secar el río Éufrates. Ya estaba citado en Isaías capítulo entre 44 y 45, podemos leer al final de uno y principio de otro, podemos leer esa referencia. En consecuencia, a la hora de leer Apocalipsis, prestemos atención a las referencias que aparecen abajo. Déjenme que les cuente un testimonio, me sorprendió. Cuando años atrás, allí ante algunos pastores, uno de ellos, comenté acerca del sellamiento de Apocalipsis capítulo 7 en conexión con Ezequiel capítulo 9, el sellamiento que aparece allí, capítulo 9:4, por el cual Dios pone un sello a los que gimen y claman para protegerlos de una destrucción que estaba por venir. Y yo dije, en Apocalipsis 7 se da el mismo fenómeno. Dios pone un sello a los que gimen y claman por una destrucción que está por venir. Y mi colega, él se sorprendió. ¿De dónde sacaste eso? ¿Es oficial ese punto? De veras que me descolocó ese comentario. Amigos, necesitamos que la palabra de Dios tenga la autoridad. Y en este caso los métodos de interpretación, que es lo que estamos buscando, alusiones, imágenes, símbolos, que se presentan para ver cómo lo podemos estudiar. La lección menciona en algún párrafo acerca de la llamada originalidad, que hay hermanos que andan detrás del prurito de encontrar cosas originales. Ya vamos a llegar a ese punto también. Pero Dios quiere que busquemos luz, que nos apoyemos en las cosas que han sido ya reveladas, pero a la vez busquemos, hurguemos más en esas profundidades preciosas que trae ambos libros, Daniel y Apocalipsis, porque Dios quiere dar luz a su pueblo en los últimos días. Pero ¿cuál será el método? Entonces estamos leyendo acá, es referirse a las referencias, a las alusiones del Antiguo Testamento. Para Juan Bautista, como él presenta el Cordero, para el público, sus oyentes judíos, les era natural escuchar allí que el Cordero pues se refería al Cordero de los sacrificios. Pero en este caso, en nuestro caso, queremos hablar de Génesis como punto de referencia para entender porciones de Apocalipsis. Como leemos a continuación, iremos todavía un poquito más adelante en la parte subrayada, que dice, Génesis expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Esto es verdad, capítulo 2, capítulo 3. Casi todos los conceptos clave mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. A ver, amigos, la lección lo va a mencionar un poco después cuando toca la serpiente. Hablo de la serpiente en esta semana. Pero he aquí que la serpiente de Génesis capítulo 3 en adelante, allí aparece para tentar a Eva y hacer caer a Adán y a Eva en rebelión contra Dios. ¿Será que aparece en Apocalipsis? Por supuesto. En el capítulo 12 se nos dice, pues vamos a leer el texto, leemos el capítulo 12, 7 en adelante, la guerra que hubo en el cielo, pero se le va a dar nombre allí a Satanás. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, noten los varios nombres que se le van a dar. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que se le llama diablo, que esto es calumniador. Satán es una palabra hebrea que significa adversario, pero también aparece serpiente antigua, en alusión a la serpiente de Génesis capítulo 3. Pero aparece la palabra dragón. ¿Y eso qué es? Es una serpiente también, pero una serpiente alada. Cuando miramos las imágenes de los dragones, típico allí en las zonas orientales, en China y esas comunidades, en esas culturas, es muy familiar la imagen de un dragón alado, con alas. Y en este caso, la figura que el Señor escogió de serpiente alada es la figura del dragón, enemigo absoluto de parte de Dios, y esto es lo que nos interesa señalar. Así que Apocalipsis 12 se enraiza en Génesis capítulo 3, más todavía. Cuando Satanás hace caer a la mujer, busca perseguir a la descendencia de ella, arruinar a la descendencia humana. En Apocalipsis 12 ocurre lo mismo. Intentó destruir al niño que nacería de esa mujer, pero como el niño fue protegido, ahora el dragón persigue a los descendientes de esa mujer, y particularmente un grupo en particular, que hará algo. Eso lo dirá el capítulo 12 de Apocalipsis. Ya vamos a llegar a ese punto, porque esa gente, en el último versículo 17, se caracterizan por hacer algo que a Satanás le ofende. Es obedecer. Lo que Eva tenía que haber hecho, obedecer, y no hizo, ahora los descendientes, y especialmente la última generación, se caracteriza por su absoluta obediencia y su resistencia al enemigo que no puede hacerlos caer. Así que, qué interesante es empezar a mirar a Génesis como el libro con el cual aquí esta lección va a iniciar. Dedicado a Génesis, todo lo que podamos extraer, los límites para esta semana. Vamos a avanzar un poquito más con el desarrollo de la lección y entramos para el día domingo. El principio de la primera mención lo titula el autor. Ahí donde subrayé, menciona, Génesis introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. Y en cuanto a detallar, queridos amigos, aparecen conceptos que van a ser inamovibles en uno y otro bando, que aparecen permanentemente puestos de esa manera. ¿Cuáles son? El concepto de que Dios no cambia. Su ley no cambia. Y en el caso de Satanás, exactamente lo mismo. Rebelde desde cabo a rabo. Él no cambia. Y a pesar de que está a punto de ser destruido, no va a cambiar. Por lo tanto, podemos confiar absolutamente en nuestro Señor, en los consejos que se nos da, especialmente cuando estamos frente a una tentación. Creemos que podemos sacar alguna ventaja, practicar, caer en la tentación, luego nos reponemos cuando la pérdida puede ser irreparable. En el gran conflicto, estas dos fuerzas inamovibles, incambiables, intransigentes, Dios pide que su pueblo entienda la naturaleza del conflicto. No se puede negociar con Satanás. Miramos más todavía en la lección lo que aparece subrayado. El patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que se amplía numerosas veces a lo largo de los años. Preguntaría, amigos, ¿qué concepto básico fundamental aparece en Génesis capítulo 2 que se va a mantener a lo largo de los años, incluyendo Apocalipsis, y avanzando más todavía cuando tengamos que hablar del milenio? Bien, en Génesis 2 lo que cabe es la obediencia, la vigencia de un mandato de Dios, de la ley de Dios. Y para ello, quiero invitarles a que me acompañen a mirar Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, la reflexión sobre la obediencia y una pregunta que les quiero hacer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
y entonces el mandamiento de la obediencia. Recuerden, esa es la premisa básica con la que se arranca la historia de la humanidad. El hombre tiene que obedecer. No hay alternativa. ¿Saben? Sé que para algunos les puede molestar el mantenerse sumiso. Aún esa palabra, sumisión, no agrada mucho en los tiempos modernos de nuestra sociedad. Pero vamos a ver que tiene una parte interesante en el concepto de lo que es sumisión y obediencia. Pero hay que leer el texto. Leemos pues entonces cómo Dios da las órdenes a Adán y a Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto tú podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El concepto de la muerte aparece acá por primera vez, no forma parte del programa creador de Dios, es desarrollado también durante la semana, pero quiero anticiparme para enfatizar una verdad que se va a mover ineludible a lo largo de los siglos. Yo dije obediencia. Mis amigos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán, obviamente a Eva? De hecho, Eva va a participar en la tentación con Satanás. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Saben que normalmente la respuesta que damos es errónea. ¿Por qué? Sin quererlo, pero estamos promoviendo la versión satánica de la ley de Dios. A ver, ¿cómo es esto? Otra vez. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva? Cuando respondemos que no debían comer del árbol prohibido, esa es la versión satánica. Dios no se expresó de esa manera. Fue como Satanás se presentó a Eva. Otra vez repasemos el texto bíblico. 2:16 de Génesis. Que dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Noten, es un mandamiento positivo, permisivo. Come de todo. Hay muchísimo de qué disfrutar en este huerto. Puedes escoger estas frutas de aquí, de más allá. Todo te pertenece. Todo te lo doy. De todo árbol del huerto tú puedes comer. Pero es aquel que está allá, no lo toques. Porque el día que lo toques, todo se apaga. Todo deja de servirte. Mis queridos amigos, hoy actualmente ocurre un fenómeno similar. Cuando la gente piensa en los mandamientos de Dios, ellos lo miran de manera restrictiva. Cuando a veces entre amigos uno dice al otro, no, yo no quiero ir a la iglesia. Pero vente, vamos a la iglesia. Te va a hacer bien, tú sabes, necesitas. No. Porque en la iglesia todo es no. No puedo salir con amigas, no puedo bailar, no puedo fumar, etc. Todo no. No, amigos, Dios no se expresa de esa manera. Satanás sí lo hace. Por eso dije la versión satánica de la ley. Mírenlo en Génesis 3:1, que es Satanás el que trae esa versión del no. Que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, si Satanás va a dar vuelta el mandato de Dios, haciendo que todo está prohibido, eso es falso. Todo está permitido. Con una condición, haz esto y entonces lo disfrutas de todo. Miren la respuesta que dio Eva, fue la respuesta correcta, aunque ella agregó detalles que no tenía que haber hecho porque se dio terreno al enemigo. Pero leamos la respuesta de Eva. Estamos en Génesis capítulo 3. Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí que podemos comer. ¿Notan? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esa expresión tocarlo, no hacía falta agregarlo, porque sabemos que Satanás, para poder seducir a Eva, en primer lugar, recordamos cómo ocurrió este fenómeno. El animal, la serpiente, que volaba, bello animal, precioso. ¿Cómo sabemos que volaba? Porque en la maldición de Dios, Dios le dijo a la serpiente, te arrastrarás
Entonces perdió la capacidad de volar, como en el caso del dragón que vuela, pero es un animal horrible como se presenta y con razón. Pero en el Génesis era el animal más bello que Satanás eligió para poder comunicarse, lo que hoy llamaríamos un medium. Satanás, el medium y la víctima, el ser humano. Y aquí, cuando la serpiente comienza a hablar, ustedes se imaginan, se posó en el árbol, extrae la fruta, come la fruta, y Eva se sorprende que un animal pudiera hablar. Los únicos que hablaban eran los seres humanos, ella y su marido. El animal, pues, desafiando absolutamente a Dios. Él, como provoca a Dios, es rebelde contra Dios. ¿Qué es lo primero que hizo? Pues nos imaginamos la escena. Si él estaba posado en el árbol, comiendo, le entrega la fruta en las manos de Eva. Ella tenía que tomarlo nada más. Aunque ella dijo, no lo tocaréis. Ella lo dijo así, ok, ahí te lo doy. Y cuando lo tocó, sintió una sensación. Nos podemos imaginar, amigos. Es solamente imaginarnos. Todo una emoción terrible en todo su cuerpo. Y no murió. Y a partir de allí ya conocemos el resto de la tentación. Amigos, volvemos otra vez al principio del mandamiento de Dios. El principio que subyace en Génesis y se extenderá a lo largo de la Biblia, hasta Génesis. Y yo dije más allá, hasta Apocalipsis, más allá de Apocalipsis con el milenio, cuando después del milenio resuciten los pecadores y Dios tenga que destruirlos, es porque siguen en actitud de desobediencia al querer tomar la ciudad instigado por Satanás y cae fuego del cielo, como cuenta Génesis 20. Así que recordemos este concepto de obediencia. Pero miren la belleza de la obediencia. Se les da de todo con tal que cumpla esta cláusula. No toques ese árbol. Adán y Eva, ¿qué hubieran hecho? Construir una protección, una muralla, alguna cosa para que ni los niños se acerquen a tocar allí. Hubiera sido eso más saludable. Hoy en nuestros días, amigos, Dios nos enseña lo mismo. ¿Cuántos hombres o mujeres promiscuos suponen que disfrutando de amistades y sexo, voy a hablar particularmente de ello, dije promiscuos, que disfrutan, cuando en verdad no es ni la voluntad de Dios ni los resultados que se obtienen? Porque cuando obedecemos, hay un árbol prohibido, que es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, no fornicarás allí. Disfruta de todo. Pero acuérdate de este mandamiento. No, es el árbol prohibido. Como los 10 mandamientos. Árbol prohibido. Disfruta de todo. Y efectivamente, no cometiendo adulterio, no fornicando, se puede disfrutar, pero perfectamente, al lado de la compañera, la novia, etc. Todo lo que Dios quiere regalarle al ser humano, a la pareja. Amigos, nos damos cuenta lo que es la obediencia. Bien, de eso trata el tema de esta lección también, como principio inalterable desde un comienzo. Vamos a repasar nuevamente el concepto que tenemos aquí en la lección, en la lectura. Génesis introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. Y entonces abajo, el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico. Yo dije, Génesis 2, el concepto básico de la obediencia, que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años. Por algo Dios intervenía en la actitud agresiva, amenazando a su pueblo, destruyéndolo finalmente cuando no captaban esa esencia que había aparecido desde Génesis capítulo 2, la obediencia. ¿Sí? Bien, avanzamos todavía leyendo un poco más nuestra lección. Acá tenemos los textos, Isaías 40, Malaquías 3, Hebreos 13, que se citan allí. Al leerlos, todos tratan de que Dios no cambia. Para leerlos cuando tengamos tiempo lo podemos hacer. Pero fijémonos aquí la nota subrayada, que va a ser útil para entenderla mejor. Cuando Dios establece la verdad, Él no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no cambian de significado. Me refería a la obediencia como ejemplo, sino que por el contrario, arrojan más luz cada vez que aparece una nueva historia.
acerca de ese significado básico de la obediencia. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explican por primera vez muchos conceptos que serán clave, que luego servirán al explorar el resto de la Biblia. Y efectivamente, hay algunas ideas muy interesantes que van a aparecer en la lección, ¿sí? Allí nos da un consejo que vale la pena tomar en cuenta. No permitamos que nada ni nadie, por convincente o lógico que sea, debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que enseña. Quiero darles un ejemplo, para ello voy a citar Deuteronomio capítulo 13, los primeros versículos. Cuando hay alguien que aparece enseñando un nuevo mensaje, nos puede conmover, hasta incluso profetizar y sus profecías se cumplen, pero noten acá el consejo que Dios nos da cuando nos cambian el rumbo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera señal o prodigio que él te anunció, así que se le cumplió. Y ahora estamos conmovidos porque apareció un predicador, en fin, dijo cosas que conmueven, entre ellas anunciar cosas, vaticinios, y se cumplieron. Pero él dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Esa es la propuesta que te hago. Vamos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, Él lo está permitiendo. Podría haberlo quitado de cuajo, pero le concede vida al individuo, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amarle y obedecerle. Estamos dispuestos a amar de tal modo que si Dios dijo, háganlo así, pero aquí que hay un desvío. Por eso la pregunta de la reflexión, de la lección. Otro ejemplo que nos podemos acordar es la experiencia de Primero de Reyes, capítulo 13-14, cuando llega aquel profeta que anuncia calamidad a Jeroboam el desobediente. Y lo hizo muy bien, buen trabajo, hizo este profeta. Pero la orden de Dios era que no debía comer allí y regresar por otro camino. Y así lo hizo. Pero en algún momento él se detuvo a descansar y un mal hombre, que era antiguo profeta, pero el mal hombre se le acercó, tal vez conocemos esa historia, y le da una contraorden. Él lo invita a comer. No, Dios me dijo que aquí no puedo comer. Y es verdad. Acordémonos que también ese consejo Dios le había dado a Pablo, que debemos reprender al pecador, ni siquiera comer con esa gente, para que se muestre reprobación por la práctica pecaminosa que está llevando ese tal hermano nuestro, compañero de iglesia, etc. Y este falso profeta, pues, que le dice, no, Dios me ha mostrado que sí tú puedes comer. Y desobedeció. Triste historia de un hombre que podía haber llegado a la gloria, pero se dejó engañar por un falso profeta. Sirva esto como ejemplo. Esta historia, ambas historias, Primero de Reyes 13 y 14, aparece el hombre actuando en buena onda, haciendo muy buen trabajo, pero luego engañado por el falso profeta. Para el día lunes de la lección, hay un principio que vale la pena recordar, que aparece en Apocalipsis, pero también desde Génesis se menciona, que es la comprensión del amor de Dios, comprender el carácter de Dios. Tanto que, mis amigos, si nosotros lo miramos desde el ángulo nuestro, egoísta, ambicioso, no podremos percibir cómo es el amor de Dios. Necesitamos salirnos de nosotros mismos para entender esa bella palabra, lamentablemente distorsionada en nuestros días, pero que es el carácter de Dios con el cual Él se mueve, así se manifestó, así obra, ahora incluso castigando al pecador. Lo hace por amor. Saben, déjenme, amigos, solamente contar esto como ilustración. Hace pocos días ha ocurrido el caso triste de un hijo. No recuerdo si los conté la semana pasada, en la lección anterior, pero permítame contarlo acá. Uh, que recibe la petición de su papá de que le arreglara la computadora
porque se había trabado por algún motivo. El muchacho pues va y mientras revisa allí, le destraba, también tenía que trabajar con el correo electrónico. Y él abrió accidentalmente quizás el correo electrónico de su papá y se sorprendió de lo que encontró allí. Casi 1000 imágenes de pornografía infantil. El hijo quedó horrorizado. Y entonces, ¿qué hizo él? Tenía que tomar una decisión. Su conciencia le decía, esto tiene que revelarse, es repugnante. ¿O debo proteger a mi padre? Bueno, él tomó la decisión de hacer conocer ese hecho a las autoridades. Las autoridades tomaron nota, miraron la computadora y era horrible todas las imágenes que aparecían allí de actividad sexual con niños, violaciones, etc. Y el hombre fue puesto preso. Hubo gente que apoyó la actitud del muchacho y hubo otros que lo criticaron. ¿Saben? En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, voy a leer ahora el texto porque tiene que ver con nuestra capacidad para entender el amor de Dios. Y el texto es muy duro, parecido al ejemplo que acabamos de escuchar de un padre, de un hijo que denuncia a un padre corrupto. En este caso es al revés. Y cuando uno hace eso, dice, yo no veo el amor de Dios. Vamos a ver. Yo me invito, amigos, porque eso tiene que ver como un ejemplo para la lección del día lunes. Comprender el amor de Dios. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 en adelante, se nos cuenta esta historia. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre. Noten que es un mandato de parte de Dios. No es opcional. Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Habremos visto casos así, amigos, similares. Tal vez que sí, ya sea en el orden de las amistades o a veces parentescos, ¿no? Parientes que se portan de esa manera y que los papás están desbordados, mayormente cuando son gente grande, mayor, y ese hijo ya fuerte que debiera sostener a esos padres, hace lo contrario, le hace la vida tan difícil a esos papás. Miren las consecuencias de esa conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde está el amor de Dios acá? No hay compasión. Amigos, miren cómo sigue el texto. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Saben, amigos, no sé cómo usted lo sentirá, pero le cuento cómo lo siento yo. Agradezco que aparezca ese texto. Por supuesto que es dolorosísimo para un padre o una madre actuar de esa manera, y sobre todo porque Dios ordena que se haga. Pero hay un bien mayor. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ojalá los papás tengamos estos conceptos desde el vamos, de cuando los niños son pequeños, para instruirlos y tomarse tiempo para instruirlos. De modo que los muchachos, nuestros hijos, van creciendo en el temor de Dios. Y aquí no se trata de una amenaza. Si tú no me haces esto, vas a ver que... No, estamos hablando de amor. El texto dice, quitarás el mal de en medio de ti. ¿No aplicamos esto, amigos, con una caja de manzanas? Están ricas las frutas, pero hay una que está podrida. Y si nos descuidamos, esa pudre a la siguiente, y si esto sigue más, todo el cajón después se vuelve inservible. Y no podemos disfrutar de ninguna manzana. Pero si quitamos a esa que está afectando a las demás, salvamos el resto y luego podemos disfrutar de las frutas. Bueno, Dios nos está enseñando ese principio. El punto es si en nuestros corazones tenemos capacidad para discernir el amor de Dios. Tenemos actitudes egoístas, etcétera, y hace que no lo veamos. Bueno, miremos lo que nos trae la lección en el día lunes. Leamos juntos. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo.
Vemos el mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios y aún universal. Como dice el texto, quitarás el mal y todos van a oír y a temer. Al quitar el mal, se beneficia a toda la comunidad. Todos oyen. Acordémonos que algo similar ocurrió con Ananías y Zafira. Mentirosos ellos, ambos. E incluso hubo chance para que Zafira pudiera salvarse si ella decía bien qué pasó. Pero ella se confió. Sí, mi marido hizo así, así. Ok, afuera. Porque se le dio oportunidad con una pregunta que Pedro hizo según Hechos capítulo 5. Historia que solamente de referencia nada más para pensar que Dios quería que en los comienzos de su comunidad cristiana hubiera pureza. Seguimos leyendo un poquito más la lección del día lunes, que dice: la cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal, no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil percibir cómo actúa Dios, cómo entiende Él el amor. Aún más, poquito más abajo dice, uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. Dios, que es amor, quería ser bien entendido y para eso usa ilustraciones del Antiguo Testamento y particularmente del Génesis, ¿sí? Para entender el amor de Dios. Y uno de esos ejemplos, mis queridos amigos, va a aparecer en capítulo 22, del 1 al 13, la historia del intento de sacrificio de Abraham a Isaac. ¿Sí? Preciosa historia, creo que todos conocemos. Quizá vamos a repasar algunos versículos, Génesis 22, del 1 en adelante, unos poquitos versículos para tratar de apreciar el amor de Dios aquí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Noten, es la primera vez que aparece la palabra amor, amar, en Génesis. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar designado por Dios. Noten, qué terrible habrá sido cumplir con ese mandato para el pobre anciano, pero él amaba a Dios. No entendía por qué, pero había un recurso, amigos, y esta parte sí se nos torna interesante, que nos lo va a contar Hebreos 11, texto que ya vamos a mirar. Pero seguimos leyendo la historia todavía. Recuerden, estamos en Génesis capítulo 22. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, él respondió, sí, hijo, aquí estoy. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta, amigos. Y esta pregunta hasta el día de hoy tiene un significado tan profundo. ¿Saben? Este concepto del cordero y la pregunta y la respuesta de Abraham, vamos a leerla también en el versículo 8, la provisión de Dios, la solución de parte de Dios. Miremos capítulo 22, 8. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Saben? Esta porción, amigos, es quizás la más profunda desde el Génesis a lo largo de la Biblia para luego terminar con Apocalipsis y especialmente en Apocalipsis capítulo 4 y 5, particularmente el 5 cuando el Cordero aparece victorioso frente al gran trono del Padre. Un Cordero que apareció en alusión como un símbolo. Recuerden, ese es el tema de este trimestre. Las alusiones, las figuras, los símbolos. Y en este caso hay un Cordero, primeramente en el contexto del amor. Tú lo amas, ¿verdad? Sí. Y Abraham, que ama a Dios, va a obedecer. Noten cómo todas las palabras se van enlazando para llegar a una historia de amor de las más preciosas, si no es la más preciosa humana.
que tiene la Biblia. Un padre que obedece a Dios al punto de intentar sacrificar a su hijo, lo daba por sentado. Pero hay un recurso que es el que quiero compartir a continuación. Lo cierto, hermanos, abreviando la historia, llegan allá y entonces prepara todo. Allí el, el altar, ata al muchacho. Elena White agrega algún detalle donde dice que el muchacho, en lugar de correr y salvar su vida, él contribuyó a las manos temblorosas de su papá para ayudarle. Amaba a su padre, había sido criado obediente. Qué bonito. Bien, cuando está a punto de asestarle el cuchillo, una voz del cielo se pronuncia: Abraham, Abraham, ya, detente. Una voz del cielo que provee salvación, solución. Quiero invitarles, amigos, a que miremos en el comentario del día lunes, está muy bonito, que dice: además de la primera mención de un concepto en la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en otros libros, especialmente en los evangelios. La primera referencia al amor en los evangelios justamente aparece en Mateo, Marcos, Lucas, refiriéndose a la voz del Padre, que desde el cielo pronuncia: este es mi Hijo amado, luego del bautismo. En los tres casos se menciona en esa condición. Es la primera vez que aparece la palabra amor, amado. Y en Juan 3:16, texto muy conocido también, y la misma circunstancia, o sea, no la circunstancia del bautismo, pero el texto conocido, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El concepto del amor. Es la primera vez que aparece en los 4 evangelios. Ahora bien, amigos, ahora conectémoslo con Génesis 22. Aparecen varios asuntos por primera vez. A ver, leámoslo. Yo les invito, está muy bueno. Es para memorizarlo, repasarlo, porque vale la pena tomar en cuenta como alusión, como símbolo fundamental para entender después las revelaciones posteriores y particularmente Apocalipsis, que es a donde queremos llegar para entender mejor ese libro. Pero miremos la nota que se nos trae. La primera mención del amor en el Evangelio de Juan 3:16, es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. Noten, la fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si aún llevaba a cabo el sacrificio. Así que ahí estaba la clave, amigos, de parte de Abraham. Les invito a que miremos Hebreos 11:19. ¿Cómo podemos ser obedientes en medio de la tragedia? Pero tenemos que buscar una válvula de escape. Y Abraham la consiguió. Y esa válvula de escape es la que Dios proveyó aún con Jesús. A ver, miremos cómo lo expresa Hebreos 11:19. Tal vez ponemos el 16 para entender el contexto. Perdón, el anterior. 18, ahí está. Habiéndosele dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora sí, el 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también Abraham lo volvió a recibir. Oh, amigos, qué bonita figura que estamos estudiando acá. Abraham estaba por asestar, ya daba por sentado. Él muere, porque Dios ordena. Pero sé que Dios me lo puede resucitar. Y voy a orar para que el niño vuelva otra vez a la vida. Es lo que pensaba Abraham. Amigos, cuando a veces nos vemos confrontados entre obedecer el mandato de Dios muy claro y nuestros conflictos emocionales, el dolor, la confusión que podemos sentir por obedecer el mandamiento. Recordemos, siempre hay una válvula de salida. A través de la oración podemos cumplir el mandamiento y que Dios nos dé la salida. Es importante no resistirnos, no oponernos, como en el caso de Abraham. No se opuso y él encontró ese escape. Dios me lo va a dar resucitado. Obviamente, Dios es bueno, me lo va a dar. Él creyó eso. Y miren ahora cómo se cumplió como figura también para Jesús. Leemos en la nota, nos lo va a decir. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, Génesis 22, 2, 12, 16, vamos a leer los textos un poquito después, tras lo cual lo resucitó
de entre los muertos. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. Leamos pues esos textos, Génesis 2:12 y el 16, para ver el comportamiento de Abraham. 22:12 y el 16. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pregunto, mis queridos amigos, ¿dónde en forma similar en la historia de Jesús apareció un evento como este? Que desde el cielo vino una voz. Claro, fue cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Una voz que confirma, y en el caso de Abraham, él quedó confirmado en lo que hizo, estaba aprobado por Dios. En lo que Juan Bautista hizo, el bautismo de Jesús, y salió él del agua, la voz que le confirmó. Y entonces ahora la provisión del Cordero, miramos versículo 16, 22, 16 de Génesis. Y por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ustedes se imaginan cuánta bendición abundante que Abraham pudo haber recibido. El texto nos dice que seguimos leyendo, apareció un carnero trabado, así que Dios proveyó la solución. ¿Sí? Todavía seguimos un poquito más, leyendo un poquito más, avanzamos un poquito más. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Leemos un poquito más. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba, luego de haber oficiado el sacrificio del carnero trabado en el zarzal. Ahora bien, amigos, aquí hay un asunto interesante para tomar en cuenta. En Génesis capítulo 22 tenemos la provisión que Dios hizo a Abraham de proveerle un sacrificio. Fíjense en el versículo 13. Y Jesús luego usa una frase y que los judíos no lo entendieron. Pero leamos el texto primeramente. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Noten, allí la provisión que hizo Dios. Ahora, preguntamos, ¿Abraham entendió? Bueno, dejemos que sea el Señor Jesús quien nos lo responda. Para ello quiero invitarles a que me acompañen a mirar en el día martes la pregunta de Isaac, ¿dónde está el Cordero? Y esto lo hemos considerado ya, están los textos allí, y particularmente el que miramos en Apocalipsis, que lo tenemos acá, capítulo 5, del 5 al 10, ese sí les quiero recomendar que lo lean, porque ahí aparece ya el Cordero victorioso, el caso de Jesús, frente al trono, como Cordero, que había sido ilustrado en el capítulo 22 con el carnero que reemplaza al Hijo, y que Jesús ahora le va a dar una interpretación. Para ello, les invito a que me acompañen a mirar también un párrafo en la lección para que ustedes puedan verlo también. La primera mención de un cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Génesis 22:7. Curiosamente, el resto de la Biblia responde a esa pregunta con lujo de detalles. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más detalles, desde los ritos de la Pascua. Pero aún así, en el Nuevo Testamento, leemos un poquito más abajo, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona ministrando al pueblo. ¿Cuándo es respondida y lo conecta con Abraham? Para ello, amigos, yo les invito a que me acompañen a leer Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. Ahí aparece cuando Abraham entendió el plan de salvación. Y luego vamos a ir a más textos para mirar mejor. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años,
Si ya has visto a Abraham, ¿qué es eso? Pregunto, amigos, ¿cuándo Abraham vio el día de Jesús? ¿Y cuándo se gozó? Si Jesús está afirmando que Abraham vio su día, el día de Jesús, y se gozó, ¿cuándo ocurrió? Justamente lo acabamos de leer. Génesis 22:13, cuando vio el carnero trabado que reemplazaba al hijo. Amigos, Abraham entendió que no tenía que sacrificar a su hijo, sino que Dios sacrificaba el suyo como compensación para que el hombre no lo haga, y entonces Dios sacrifica a su hijo para que nuestros pecados sean perdonados. Pero miren el comportamiento de los judíos, leyendo el siguiente versículo, capítulo 8, versículo 58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ustedes me juzgan y critican que no tengo 50 años y ya vi a Abraham. Antes de Abraham. Entonces Abraham, Jesús no solamente su preexistencia antes de Abraham, sino que en ese mensaje del carnero trabado que reemplaza al hijo, vio el plan de salvación, que no lo entendieron los descendientes de Abraham, como nos lo va a contar Miqueas capítulo 6. Quiero invitarles a que miremos algunos textos, versículo 4 en adelante, respecto de lo que Dios quiere del hombre. Vamos a mirar allí. Yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre y te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Si yo ya te he dado a Moisés, a Aarón, a María, que precedieron para guiarte, e incluso con el caso de Balaam, le torcí la boca porque él quería dar un mal consejo y dio bendiciones. Yo estuve defendiéndote. Entonces, ¿cómo te vas a presentar ante mí? Miren las respuestas que los hombres dan. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? Es cierto, Dios ordena sacrificios, pero ¿es así como voy a satisfacer a Dios? O miren todavía más. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y miren la pregunta. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esta práctica era muy común entre los paganos. Allí en la mitología griega se nos cuenta de Agamenón, cuando el oráculo le decía a este griego en la guerra que tenía que dirigir con sus ejércitos hacia Troya, que debía sacrificar lo más querido, y sacrificó a su hija. Es mitología, pero es la costumbre pagana. Y su esposa nunca se lo perdonó. Y finalmente ella lo mata cuando él regresa victorioso de la guerra, en victorias de los enemigos. No, a Dios no se le ocurre. Recordemos el caso de Manasés también. Él hizo lo mismo, un rey de Jerusalén, sacrificar a su hijo para agradar a Dios. Yo no pido eso, yo sacrifico el mío. Eso fue lo que entendió Abraham. Y así nuestros problemas son solucionados. El pecado es perdonado. Quiero invitarles a que miremos del día miércoles la muerte. Ustedes los pueden ver allí. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primera aparición arroja mucha luz sobre este tema fundamental de la profecía y que nos ayudan a comprender la gravedad del problema del pecado y aportan herramientas para entender cómo funciona la salvación divina. ¿Saben? Aquí hay textos que se sugieren. Yo sugeriría el de Génesis capítulo 4 que habla de Caín. Y aquí hay un tema que muy posiblemente tendremos que desarrollar en otra ocasión sobre el señorío sobre el pecado. Quiero invitarles a que me acompañen a mirar Génesis capítulo 4, versículo 6 en adelante. Caín, él va a matar a su hermano, pero Dios le habló antes, versículo 6, 7, desde el 8, él planea matar a su hermano. Más adelante Dios le va a dar una señal de protección. Si comparamos con la señal de protección que tendrán los santos en los últimos días, el sello de Dios por lo cual los pecadores no podrán hacerle daño a ellos. En el caso de Caín,
algo similar, solamente que era una protección para que la raza crezca. De otro modo, él merecía ser muerto, pero Dios era misericordioso y le preservó para que él pueda vivir y procrear también. Pero un hombre que trajo desgracias al mundo. Miremos pues entonces Génesis 4, versículo 6 en adelante. Jehová le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Recordemos el contexto. Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. Había razones para ello. Entonces se desanimó, se decayó. Y surgió un odio tan grande en su corazón, el de Caín. Pero entonces la frase que viene ahora, amigos, vale la pena reflexionar porque hasta el día de hoy sigue siendo válida. El señorío sobre el pecado. ¿Puede el hombre con naturaleza pecaminosa tener dominio sobre el pecado? Lo que ocurrirá en la última generación, un tema apasionante para estudiar, pero aquí mírenlo cómo lo expresa el Señor en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, acechando como el león o el animal depredador. Con todo esto, a ti será su deseo, o sea, el deseo va de esa fiera acechando, va hacia ti, y tú te enseñorearás de él. Oh, amigos, el hombre puede enseñorearse del pecado. Entonces, ese es el tema que vale la pena reflexionar. Quiero traer algunos textos que nos van a ayudar como, hablando de la muerte, porque el tema es Caín matando, y hay lecciones o paralelismo que la lección trae, pero permítame traer algunas reflexiones o paralelismo. Para esto quiero citar en la lección, tenemos una frase que dice, piensa en Jesús, el justo asesinado por el injusto, como en el caso de Abel. ¿Qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? ¿Qué otros paralelismos podemos encontrar entre la muerte de Abel y la de Cristo en la cruz? Y ahí se nos invita a que reflexionemos qué paralelismos. ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Amigos, como paralelismos del evento, quisiera traer algunos. Uno de ellos aparece en Romanos capítulo 6, versículo 14, acerca del señorío otra vez. La experiencia de Caín. Él fracasó porque quiso fracasar. Dios le dijo la clave y él no le hizo caso. Miremos acá, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otro tema fundamental para estudiar, tema bíblico, teológico, y entender qué significa no estar bajo la ley, estar bajo la gracia, y con ello tener señorío sobre el pecado, o al menos el pecado no tiene señorío sobre nosotros. Pero tener señorío, ya lo dice el Apocalipsis. Textos tales como, miramos ahora, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y 6 veces más al final de cada mensaje a cada una de las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y así sucesivamente, amigos, en los restantes textos podemos observar, siempre aparece el concepto al que venciere. Versículo 17, 26, capítulo 3:5, 3:12, 3:21 también, aparece el mismo concepto. Pero leamos quizás este que miramos en capítulo 7, versículo 13, 14. Primero el 12, 11. Ese texto vale la pena leerlo. Vencer, vencer. Estamos hablando de vencer. Hablamos de muerte. ¿Y qué paralelismos? Tenemos a Caín. Él provoca la primera muerte. Pero podemos vencer. Así como Caín tuvo una marca de protección, Dios va a dar una marca de protección en los últimos días, pero se requiere vencer, como cuenta capítulo 12, 11. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Versículo anterior habla de Satanás. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O capítulo 7, versículo 13, 14. Otra vez el concepto de la sangre por la cual son vencedores.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y la respuesta entonces, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es la manera de obtener la victoria, por medio de Cristo. El honor lo lleva a Él, pero por su gracia, su fuerza, su influencia y el poder del Espíritu Santo, el creyente puede vencer. Y amigos, la última porción de la lección día jueves, la serpiente que hemos comentado al comienzo, un texto sumamente interesante de observar. Y entonces mi exhortación para todos los que hemos escuchado. El Apocalipsis trae figuras, todas preñadas de significado desde el Antiguo Testamento. Es cuestión de hurgar, comparar con el Antiguo Testamento. El autor ya nos dio unos pincelazos, allí con ejemplos, que el cordero, vimos así, el ejemplo de la muerte, la serpiente también se trae, yo agregué alguno otro con lo de Caín también, pero es buscar ejemplos del Antiguo Testamento para que entendamos el Apocalipsis, que es nuestro propósito, y entenderlo para qué, recordemos, para obedecer. Dios quiere que le obedezcamos, que es la primera premisa básica con la cual arranca Génesis y el capítulo 12 en particular hasta el final. Dios quiere un pueblo sumiso, que le ame y que le obedezca. ¿Lo haremos? Amigos, esa es nuestra invitación desde acá humildemente en esta serie que queremos hacer de comentarios a la lección de la escuela sabática. Deseamos que Dios les bendiga.